Hola bellezas, ¿cómo están? Paso por acá para hacer un Reels porque Instagram no me permitió hacer una transmisión en vivo y hay una información que les quiero comentar. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Me he estado tomando un tiempo que ha sido más bien obligado, digámoslo así, por mis terapeutas. No es algo que yo haya escogido, sin embargo, ha venido como un regalo de manifestación para poder conectar con todas mis capas, incluso aquellas que no estaba viendo. Y una de ellas tiene que ver con el bienestar, que no es lo mismo que el buen vivir. Entonces tengo aquí, obviamente en mi cuaderno, para no dispersarme, información que quiero abordar con ustedes, ¿cierto? Quisiera abrir este espacio primero que todo contándoles de que muchas veces que hablamos de salud mental, como que se nos va un poco como la mirada más hacia las perspectivas clínicas. Por eso lo prefiero abordar más bien desde mi punto de vista, que es una mirada, es una reflexión frente también a procesos personales del bienestar. Y para ello es súper necesario que lleguemos a los contextos, ¿ok? Porque estamos en una época donde hay exceso de información estoica también, ¿cierto? Como diciéndonos como vamos a enfrentar ciertas situaciones, omitiendo algunos contextos. No tengo nada contra el estoicismo, pero creo que en vez de ir con discursos adquiridos a poder llegar a nuestra verdad, nos desconecta, ¿bien? No es algo como que todo lo que se diga en redes realmente va a coincidir con nosotras y con nosotros, porque todos tenemos contextos distintos. Entonces quiero hablar de eso, de que los contextos también son condicionantes o son favorables, ¿bien? La salud mental necesita condiciones para poder ser tratada de alguna manera. Si se nos dice, dale, ve a un terapeuta, págate un psiquiatra, tómate un descanso, ok, pero ¿cuáles son los contextos? ¿Puedo estar con una situación económica que hoy me diga, puedo hacer todo ello? ¿Puedo tomarme las vacaciones que tanto deseo en el Caribe sin pensar nada y estar escuchando música caribeña como mis raíces? Probablemente no en este momento. Y aquí quiero citar algo que tiene que ver con mi historia, porque obviamente no manejo nada más que no sea mi propia experiencia. Hace unos años atrás, donde comenzó esta última parte de mi vida que ha sido muy revuelta, muy caótica, muy dolorosa, pero también en medio de todo ese caos, nace Precisa Ser Levedad. Bien, entonces no todo el caos nos lleva a una extinción de nuestro ser o una necesidad de aislamiento y no crear. Bien, y ahí entramos también en otro tipo de frases como de si no estás totalmente sana, no eres merecedora de amor, cosas en las que yo se me aprieta el pecho cuando leo ese tipo de cosas. Creo que no necesitamos estar todo el tiempo pensando que tenemos que estar absolutamente sanas y sanos para poder ser lo que somos. Pero sí necesitamos poder estar cubriendo nuestras necesidades básicas para poder llegar también a otras partes de la pirámide de Maslow, que es algo de lo que les quiero hablar hoy. Una de las cosas que más se nos ha enseñado es que todo es mente y que no además de que todo sea mente, también tiene que ver con cosas de voluntad. Yo no soy una persona que crea eso. ¿Por qué? Porque en base a mi experiencia, si yo estoy en una situación de riesgo en la vida donde mis necesidades básicas no han podido ser cubiertas y alguien me dice como, dale, todo es mente y vas a poder pagar esa deuda millonaria que te atrapa o vas a poder esto y esto, al final eso se termina convirtiendo como en una presión, ¿no? Porque no es solo voluntad. A veces también hay factores que son fisiológicos, que son químicos, que necesitamos pedir ayuda para poder ir tratando aquello. Hoy les quiero hablar de algo que hace muchos años conocí cuando trabajaba en escuela, cuando trabajaba también con niños y con otras personas en contextos educativos. Fue poder comprender qué es la pirámide de Maslow, ¿bien? Para poder saber en qué lugar situarme frente al otro. Porque es muy egoísta
y egocéntrico a la vez, poder situarme desde un privilegio al otro y exigirle ese privilegio cuando el otro no necesariamente lo tiene. Probablemente ni siquiera tiene cubiertas sus necesidades básicas como llegar a casa y tener un platito de comida o llegar a casa y tener una cama y poder descansar, poder darse una ducha con agua caliente o tener baños con agua potable. En mis viajes he podido conocer múltiples realidades. He ido por lo menos a Bolivia unas 5 veces y pude ver también realidades de niños que ni siquiera tenían cubierta la escala más básica de esta pirámide. Y aquí sí quiero mirar mi cuaderno porque si no me voy a dispersar con esta información. Como no es un vivo, no vamos a estar interactuando, más bien se vuelve una información entregada de esta forma. Lo primero que les quiero comentar es que vamos a tener en esta pirámide de Maslow cinco áreas, ¿sí? Partiendo de que abajo es igual que una pirámide, es la parte más ancha y nos vamos a la parte más angosta. La pirámide habla de la primera parte, que es la parte número 1, de cubrir de alguna manera nuestras necesidades fisiológicas. Eso es lo primero, para cualquier otra cosa, es decir, respiro, me alimento, descanso, ¿cierto? Puedo comer, puedo cubrir esto. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones donde se nos ha exigido un montón y ni siquiera tenemos la posibilidad de decir, hoy voy a llegar a casa a dormir en mi camita y darme una ducha calentita y poder prepararme un plato de comida? Yo sé que muchos de ustedes a mí a veces me ven como quizás de una clase social a la que yo no pertenezco, a la que nunca he pertenecido. Vengo de una familia muy humilde. Y cuando a veces nos hablamos como de mis padres, me dieron todo, me dieron ropa, me dieron estudios, me dieron comida. Estamos hablando de la primera parte de esta pirámide, que tiene 5. ¿Bien? Entonces la primera parte vamos a ir a lo fisiológico, vamos a ir a la alimentación, a la respiración, a tener cubierto todas las necesidades básicas de ese bienestar, porque si no me alimento, si no descanso, si no respiro, si no conecto con todo esto de no paso frío, pues entonces la pirámide se nos viene abajo y se nos desmorona. Luego tenemos en la parte 2 de la pirámide, que se vuelve un poquito más angosta, la seguridad. Y la seguridad es fundamental, ¿cierto? Y podemos acceder a la seguridad siempre y cuando ya tengamos lo fisiológico cumplido. Nos vamos a ir a esa seguridad de decir, tengo estabilidad, tengo protección, tengo amor, tengo libertad. Tengo protección de personas, tengo protección económica, tengo amor, tengo vínculos y tengo la capacidad de elegir. Esa es la parte 2. La parte 3, vamos a hablar del sentido de la pertenencia. Ya se nos vuelve un poquito más angosta la pirámide. Y la pertenencia nos habla de generar comunidades, de generar vínculos, de generar este espacio de decir, a este lugar yo pertenezco, en este lugar quiero construir, desde aquí yo me siento parte. Y aquí yo tengo un rol con la comunidad, tengo un rol social, tengo un rol político, tengo un rol desde mi profesión, desde mi vocación, desde mi cargo, etc. Luego en la parte 4 tenemos el reconocimiento. Y el reconocimiento nos va a hablar de la autoestima, de la valoración personal y también de la de los otros. Hemos hecho un viaje, ¿cierto? Entonces en la parte 4, si yo ya tengo cubiertas todas mis otras necesidades, al fin voy a poder estar súper consciente y conectada y conectado con esta pirámide para decir, en este momento yo comienzo a autorrealizarme. Yo comienzo a reconocer mi validación, mi autoestima. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué hago por el mundo? ¿Qué hago por mí? Escucho a los otros y a través de... Hay un atardecer que se muere. Estoy viendo aquí cómo pasa el ocaso. Perdón. Conecto mucho con la muerte del día. Y bueno, el reconocimiento. El reconocimiento es el que nos lleva a la validación.
¿Qué ha pasado? Que muchas veces se nos reconoce, y ahí yo les puedo contar un poco de mi historia. Yo estuve en un vínculo sexoafectivo donde él reconocía todo de mí. Y yo ni siquiera tenía un lugar donde dormir, ni siquiera tenía dinero para comer, ni siquiera tenía trabajo, no sabía hablar el idioma que se hablaba en ese país. Entonces todo esto, que ya estamos en el número 4 de la escala, ¿cierto? De la pirámide, más arriba, en el fondo para mí no tenía sentido, no, esto no era redondo, porque claro, no tenía cubierta la parte uno, que es la más grande y la más sólida y la fundamental para poder sostener toda esta escala. Cuando nos reconocemos a través del otro y ya tenemos nuestra autoestima más trabajado, nuestras necesidades cubiertas, seguridad, ¿cierto? Trabajo con los amigos, nos sentimos amados, trabajamos para un entorno, tenemos un rol en la comunidad, en el mundo, en la sociedad, lo asumimos, lo entendemos, podemos comprender que somos parte de un todo. Viene esta quinta y última parte de la pirámide de Maslow, que tiene que ver con la psicología humanista de los años 40, si no me equivoco por ahí, creo que fue en el año 1943. En el punto número 5 vamos a llegar a la autorrealización. Y la autorrealización tiene que ver con el desarrollo, con la creatividad, con el desarrollo moral sobre todo, ¿bien? Porque ya tenemos todo lo otro mucho más claro. Y ahí ocurre algo muy bonito en la parte última de la pirámide, porque viene nuestra conexión espiritual y creativa y también laboral en un sentido de pertenencia. Y aquí hay algo que subrayé, porque en la parte 5 existe la razón del ser. Ustedes saben que este espacio se llama Precisa Ser Levedad y tengo todo un rollo con el concepto del ser, ¿cierto? De todo lo que implica la dualidad, de todo lo que implica habitar nuestras capas ocultas, no ocultas, ser luz y ser sombra, ser el caos y el nuevo orden. Pero para poder permitirnos ser, estamos en la cima de la pirámide. Y al estar en la cima de la pirámide, cuando ya tenemos todas las otras 4 capas cubiertas, aparece algo muy hermoso que es nuestro propósito. No quiere decir que antes no aparezca, sino que al aparecer ahora, ¿cierto? Estando en esta etapa 5, soy capaz de sostenerlo, porque mi contexto me lo permite. Y esto no estamos hablando de voluntad, por eso cierro esto que dije al inicio. No es voluntad llegar al propósito del ser si ni siquiera tengo cubiertas mis necesidades básicas. Si tal vez no tengo amigos, si tal vez no tengo un trabajo, no tengo autoestima, no tengo autorrealización, no tengo valorización personal. Entonces esto es una invitación a que podamos también hacer un tanto más conscientes y empáticos con nuestras palabras, con nuestro discurso. Porque cuántas veces le hemos dicho a amigas y amigos como dale, tú puedes con todo, eres re fuerte y yo veo esto de ti. Tal vez esa persona hay que ver en qué parte de estas 5 etapas de la pirámide está. Tu amiga está comiendo, está pudiendo descansar, se siente amada por ti, tiene un trabajo, tiene donde llegar a dormir, tiene algo que la haga sentir como que eres parte de este abrazo y eres pertenencia. Entonces la invitación es a que podamos ir a ese lugar, ¿sí? A entender de que por mucho de que queramos estar bien, a veces tenemos que partir de esta escala más baja. Y eso es un poco lo que está pasando hoy en mi vida. Yo creé mi propósito, o sea, ya estaba creado, pero me puse a trabajar con Precisa Ser Levedad cuando no tenía cubiertas estas otras 4 partes. ¿Y qué ocurre? Que pues la pirámide se empieza a desmoronar 20 veces. Y ustedes me han tenido una paciencia de oro porque constantemente es como pausa, no puedo, porque tengo que ser consciente de lo que sí puedo, de lo que no puedo y en qué lugar estoy situada. Y hoy puedo mirar mi pirámide y la parte número 1, que tiene que ver, ¿cierto?, con las cosas fisiológicas y esa seguridad, al fin está cubierta. Y desde este lugar, entendiendo que luego en mi etapa número 2, en la seguridad,
Hoy tengo una estabilidad que, si bien no es la que yo aspiro a tener, tengo una estabilidad vinculativa y tengo una estabilidad también en donde puedo decir, tengo internet, tengo un celular, tengo un café delicioso que me puedo estar tomando, tengo la posibilidad de vivir en un lugar hermoso, tengo una estabilidad que antes no tenía y que hoy soy consciente de ello. Tengo un sentido de pertenencia porque también la he creado con ustedes, porque ustedes han sido parte de este proceso para mí fundamental. No se imaginan cuánto. O sea, si yo no hubiese creado Preciso Hacer Levedad en un atardecer de verano súper pisciano, donde lo único que yo decía es, quiero vivir en creación con mi ser, sin una exigencia externa, porque no sé si alguno de ustedes sabe, pero mi vida anterior fue una vida súper académica, súper de estabilidades laborales y de mucha exigencia y de trabajo para instituciones importantes también, en el mundo educativo y laboral, o sea, y cultural. Entonces hoy entiendo muchas cosas que antes no, porque hay conocimientos que a veces quedan ahí abajito. Y si bien yo trabajaba con esto, recién en este momento de mi vida me estoy diciendo, hey, no estoy siendo consciente de qué lugar de la pirámide estoy. Y por eso quería hablar esto con ustedes, ¿sí? Si nuestras necesidades biológicas y de seguridad no están cubiertas, lo único que comienza a ocurrir es que nuestro sistema nervioso se empieza a sobreestimular y comenzamos a vivir en un estado de supervivencia. Al estar en un estado de supervivencia, que es el modo alerta, ¿cierto? El cuerpo no puede relajarse. Si no nos podemos relajar, ¿cómo podemos crear? ¿Cómo podemos sostener? Entonces, a todo lo que voy con toda esta información, y que lo voy a empezar a reducir mucho más porque se me están acabando los minutos, por eso quería hacer una charlita en live, es importante que no nos culpemos tanto, ¿saben? Se nos exige mucho. Se nos exige ser perfectas, hermosas, inteligentes, profesionales, con dinero, con independencia, Y si tenemos un sistema nervioso que no está regulado y un día lo único que quiero hacer es scrollear TikTok y todo el mundo dice, si scrolleas TikTok, y todo se empieza a satanizar, yo estoy un poco podrida de eso, para ser honestas con ustedes. Estoy también agotada como de esta súper exigencia de no poder equivocarnos, porque si nos equivocamos está mal. El juicio moral, ¿cierto? Está presente, instalado como si fuese una nueva forma de gobierno. Te equivocaste, eso no es así, no está bien que hagas esto, no está bien que comas eso, no está bien que Vuelvo a mi pirámide. Si mi pirámide me dice hoy, necesito serotonina rápida, necesito liberar esto a través de un pastel lleno de azúcar y de scrollear TikTok, déjame hacerlo tranquila, como da muchas ganas como de eso. Y esto no es una invitación a que ustedes hagan cosas que pueden convertirse en malos hábitos, pero también es como, deja que esa persona, con los recursos que hoy tenga, pueda hacer lo que puede hacer en el momento de la vida en el que está. Entonces, ya para cerrar este live, Reels, les quiero dejar unas preguntas que había escrito acá. ¿Dónde me siento realmente tranquila? Cierren un rato sus ojos, vayan a ustedes, y es ¿dónde me siento realmente tranquila? Parece una pregunta tan simple y es brutal. Cuando yo me la hice el otro día, les prometo que todo lo que yo creía que me daba tranquilidad se fue limpiando y eran 2 o 3 cositas. Vayan a esa pregunta. Y luego, vamos a ir acá un poco más vinculativo. ¿Cuáles son las personas que me hacen bajar la guardia? ¿A qué personas yo llego cuando no me siento bien y siento que su voz, que su espacio, que sus abrazos, que su cuerpo, que su energía me ayudan a sentir como mamífera que soy parte de esa tribu, que soy parte de esto, de que ese lugar también es un lugar mío, de nutrición y de amor?
Y cerramos con una última pregunta. ¿Qué necesitas hoy para tu bienestar emocional, entendiendo el funcionamiento de la pirámide de estas 5 etapas? ¿En qué lugar estás? Y cómo desde ahí puedes cultivar tu bienestar, escuchándote.